Muy bien, vamos a continuar con la meditación de este libro. Estábamos considerando en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y habíamos visto los primeros versículos. Y habíamos leído: en el nombre del Señor Jesucristo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Bueno, como hemos dicho ya al comienzo de la meditación de esta porción de la Escritura, aquí en este libro vemos el comienzo de la iglesia. Así fue el comienzo de la iglesia. Y esto está lleno de enseñanza para nosotros. Podemos leer y considerar como un tema histórico nada más, y estaría bien. Pero lo que nosotros queremos es aprovechar toda la enseñanza espiritual que tenemos aquí. Varias cosas ya consideramos. Y habíamos terminado la lección anterior viendo los oficios del Espíritu Santo. Habíamos visto que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. También le vimos como el agente del nuevo nacimiento. Luego lo vimos como el testigo de la calidad de hijos. También le vimos como el confortador. También como el guiador a toda la verdad. Y el último punto que habíamos visto, le vimos como director de los ministros, director de los pastores. Y habíamos dicho, y ese es un tema muy importante para tener presente, el Espíritu Santo es el agente ejecutor de Dios aquí en este planeta. Hace 2000 años Él vino ese día y quedó aquí. Y por eso que la iglesia está todavía aquí. Si no estuviera el Espíritu Santo, tendríamos grandes inconvenientes. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos capacita, el que nos sostiene. Nosotros a veces, como dijimos la vez anterior, creemos que son casualidades de la vida, pero en realidad el Espíritu Santo es quien nos amonesta, nos revela su palabra, nos prepara. Nosotros siempre oramos por la vida de los sinceros y nosotros ni sabemos dónde estamos sinceros, pero el Espíritu Santo sabe y Él prepara un encuentro. Él conoce los corazones de los sinceros para revelar su palabra, para guiarnos, como vimos aquí, a la verdad. Nos guía a la verdad. Hay muchos santos en todos lados, sinceros pero engañados, sinceros también pero equivocados. Y si es realmente sincera o sincero, Dios va a permitir que conozca la verdad. Gracias al Señor, porque Él va a usar al Espíritu Santo para esto. Así que vimos que Él es quien dirige a los ministros. Y también vimos una preciosa porción en el libro de Éxodo, capítulo 31, versos 2 y 3, donde vemos cómo el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo capacita. Y realmente es muy interesante meditar cómo Dios hace su obra preparándonos y dándonos la capacidad. Si no fuera así, los pastores y los obreros harían un curso de psicólogos, como muchos hacen. Hoy en el Evangelio hay muchos psicólogos porque ignora
muchos voluntariamente el trabajo del Espíritu Santo. Entonces prefiere ir a una universidad, se recibe de psicólogo y luego enseña psicología. Bueno, está en un problema, porque la psicología está dirigida al alma y lo que dice la Biblia está dirigido al espíritu. Entonces nunca va a funcionar. Va a tener una apariencia, sí, pero esa no es la forma. Así que vamos a continuar viendo los oficios del Espíritu Santo. En séptimo lugar, el Espíritu Santo es quien inspira las Escrituras. Quien inspira las Escrituras. ¿Algún joven se recuerda cuántos escritores participaron en la Biblia? ¿Nadie se acuerda? ¿A cuántos? Sabemos que el autor es el Señor Jesús, es el autor de la fe. Pero hubo quien dictó, que fue el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes escribieron? Bueno, hubo reyes, hubo médicos, hubo sacerdotes, hubo escribanos y hubo boyeros que cuidaban las vacas en el campo. En total fueron 44. 44 fueron los escritores de la Biblia. Pero ¿por qué motivo no hay contradicción? Si usted estudia, lee, medita, se escribió en un periodo muy largo de tiempo y no hay contradicción. ¿Por qué? Porque hubo uno solo que dictó, el Espíritu Santo. Así que por eso no encontramos contradicciones. Segunda de Timoteo, podemos leer. La preciosa palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y el versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya en otras ocasiones vimos esta porción y dijimos que los originales dice: toda la Escritura salió del aliento de la boca de Dios. Y otra versión dice: toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que aquí vemos otro punto muy importante. Cada tanto Satanás encuentra eco en algún hombre o alguna mujer que cuestiona la palabra de Dios. Y el mismo Satanás cuestionó la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del libro de Génesis cuando vimos? Se presentó delante de Eva y su pregunta la sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que Dios te dijo. Él cuestiona la palabra de Dios. La cuestiona con todos sus elementos y también habla a nuestro oído día tras día. Así que Dios dice así. Pero gracias al Señor que nosotros conocemos que la palabra fue inspirada por Dios. Voy a dar dos referencias más para los que toman nota. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 21. Reitero, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y Hechos, capítulo 1, verso 16. Hechos, capítulo 1, verso 16. Vamos a ir a 1 Corintios. Y el capítulo 12. El Espíritu Santo también es quien distribuye los dones. Los dones.
Por eso que nosotros no aprobamos la preparación de obreros con un título. Hay muchos lugares que hacen así: venga y estudie, usted va a ser pastor, usted va a hacer esto, va a hacer aquello. Nadie puede determinar tal cosa, porque los dones, precisamente, el Espíritu Santo nos va a dar. Yo a veces escucho hermanos que dicen: a mí me gustaría estar en tal lugar, y está muy bien, pero hay que orar y ver qué va a decir Dios, porque Él es el que da los dones. Y dice aquí 1 Corintios capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que vemos que la importancia de los oficios del Espíritu Santo. Hace 2000 años Él llegó el día de Pentecostés y quedó aquí, y es quien nos ministra, quien nos revela, quien nos sostiene, nos levanta. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu Santo? ¿Y todo por qué? Porque Él quiere exaltar la obra del Señor Jesucristo. Y la obra del Señor Jesucristo somos todos los que recibimos al Señor Jesús. Él trabaja. Él trabaja todos los días con su poder, con su fuerza. Habíamos visto en el libro de Isaías las 7 manifestaciones del Espíritu. Y Dios dejó todo eso para que nosotros tengamos las herramientas necesarias para alcanzar. Nosotros, ninguno de los hijos de Dios, tenemos excusa para justificar nuestro fracaso. Tenemos todos los elementos. Así que le vemos también como el distribuidor de los dones. Lo mismo, voy a dar la referencia para que usted luego lea Romanos capítulo 12. También ahí encontramos una lista. Ahí encontramos una lista. Romanos capítulo 12, puede leer todo el capítulo. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 23. Un noveno oficio. 2 de Samuel, capítulo 23. Y el versículo 2, vemos que Él revela la voluntad de Dios. Mire, estas son las últimas palabras de un rey, el rey David. Y yo digo que lindo, porque David es tipo del vencedor. Qué lindo si todos nosotros el día que nos toque partir podemos declarar también así. El Espíritu de Jehová, verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en
mi lengua. Bueno, David, ya conocemos que fue David en el propósito de Dios. También sabemos que representa al Señor Jesucristo. Libro de Zacarías. Capítulo 7. Y el versículo 8. Zacarías 7, verso 8. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia, y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Este era el mensaje. No era muy largo, pero mire cuál fue la actitud. Versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Así que esta es otra de los oficios del Espíritu Santo: revelar la voluntad de Dios. Otra porción para los que toman nota: Nehemías capítulo 9, verso 30. Ahí también tenemos una referencia acerca de este oficio: revelar la voluntad de Dios. Dios siempre tuvo sus fieles y siempre tuvo sus testigos, así como fue en la antigüedad, es ahora. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Bueno, Israel fue obstinado. Bueno, quiere el Señor que nosotros no seamos así. Al menos la vida de Cristo que está en nosotros no tiene por qué ser así. Bueno, vamos a ver, voy a dar la referencia, la relación que tuvo el Señor Jesús con el Espíritu Santo. Eso cuando estudiamos doctrina lo hemos visto, pero voy a dar simplemente la referencia para los que toman nota y luego lo pueden meditar. La relación del Señor Jesús con el Espíritu Santo, en primer lugar, fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 y el verso 20. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Segundo punto: Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Reitero, Jesús fue lleno por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Tercer punto: fue guiado por el Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Yo digo, esto nos lleva a reflexionar. Si Jesús, el Hijo de Dios, Él aceptó todo lo que estamos viendo aquí, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender? Tenemos que aceptar la forma de Dios. Así que vemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, llenado por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1. Cuarto punto: Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo. Eso es muy importante en nuestras vidas.
No dejarnos guiar por lo que ven nuestros ojos, sino esperar la guía del Espíritu Santo. Impulsado por el Espíritu Santo, Marcos capítulo 1 y el verso 12. Quinto punto. El Señor Jesús viajaba en el poder del Espíritu Santo. Viajaba en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 y el verso 14. Reitero, viajaba en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 14. Sexto punto. Enseñado por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 y el verso 15. Enseñado por el Espíritu Santo, Lucas capítulo 4, verso 15. Y por último, el séptimo punto, ungido por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 38. Ese podemos leer. Es una preciosa porción para evangelizar, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Y el versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios le ungió y Dios le dio poder. Bueno, si el Señor Jesús se movió así, ¿cuánto más nosotros? Por eso tenemos que orar sinceramente. Yo sé, no solo por la experiencia, sino porque hablo todo el tiempo con pastores, que es un tiempo muy complicado para la manifestación del Espíritu Santo. No es tan habitual como fue en otras épocas, pero igual el Espíritu Santo todavía está acá. Y entonces nuestra parte, sobre todo los que no han recibido, buscarlo, orar. Si llegamos vamos a ver cómo era el ambiente donde el Espíritu Santo se manifestó. Bueno, para finalizar con esto vamos a ver rápidamente los emblemas del Espíritu Santo. Son 8. En primer lugar, en la Escritura le vamos a ver como una paloma. Habla de paz y habla de ver desde lejos. Un creyente guiado por el Espíritu Santo tiene una visión distinta. Marcos capítulo 1, verso 10. Así que el primer emblema le vemos como paloma. Marcos 1 y el verso 10. Segundo emblema, fuego. El fuego habla de juicio y purificación. En varios pasajes de la Escritura habla de ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo nos va a ayudar con todas estas manifestaciones que vimos en los oficios. Pero una de las cosas más importantes, nos va a llevar a purificarnos. Nos va a llevar a purificarnos. Éxodo capítulo 13 y el verso 21. Reitero, fuego habla de purificación y juicio. Éxodo 13, verso 21. Tercer punto es el aceite. El aceite nos habla de poder y también de confortar nuestra vida. En lo natural, en la antigüedad, el aceite era más caro que ahora. Las hermanas van a decir, el aceite ahora es caro. Bueno, antes era mucho más difícil fabricarlo.
Sin embargo, tenía muchas funciones. Una de las que más nos interesa era la que tiene que ver con los soldados. Los soldados se untaban con aceite para poder escaparse en las peleas, cuerpo a cuerpo. Y sobre todo ungían su escudo para que las flechas no entraran. Bueno, ¿cuánto más nosotros en lo espiritual necesitamos la unción diaria del Espíritu Santo para que el enemigo no nos pueda agarrar? Un creyente que recibe el Espíritu Santo se mantiene en comunión con el Señor y día tras día tras día recibe la renovación del Espíritu. El enemigo no lo va a poder agarrar. ¿Por qué el enemigo muchas veces nos agarra tan fácil? Bueno, porque estamos secos. Enseguida agarra y ahí tiene su poder. Pero este es muy importante. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y versículo 13. El aceite. Reitero, primera de Samuel 16, verso 1 y verso 13. Cuarto punto, o cuarto emblema que encontramos en la Escritura, le encontramos como el agua. El agua es sinónimo de vida. Justo la palabra el día domingo hablaba de lo que es tener contacto con muerte. Bueno, aquí vemos lo contrario, el agua. El agua sirve para refrescar y nos hace fructíferos. Referencia encontramos en Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Nos hace fructificar. Me recuerdo cuando estudiamos en el libro de Números, capítulo 33, se recuerda los distintos lugares por los que Israel pasó. Y antes de ir a ese lugar que habla de congregación, ellos pasaron por un lugar que es tipo del Espíritu Santo, donde ellos fueron preparados. Y así también nosotros, ¿por qué nos congregamos? Podemos hacer tantas cosas, porque el Espíritu Santo nos despierta y nos alienta. Gracias al Señor. Así que le vemos en cuarto lugar como el agua que refresca y hace fructificar. Juan 7, versos 38 y 39. Quinto punto, le encontramos como el viento. La referencia tenemos en Juan capítulo 3, verso 8. Juan capítulo 3, verso 8 y Hechos capítulo 2, verso 2 y Ezequiel 37, verso 9 y 10. Voy a reiterar las citas. Juan capítulo 3, verso 8, Hechos capítulo 2, verso 2 y Ezequiel capítulo 37, verso 9 al 10. Le vemos como el viento. El viento, como sabemos, vivifica. Si usted está haciendo un asado y se está apagando el fuego, ¿qué va a hacer? Le va a echar viento. Y así pasa en nuestra vida. El Espíritu Santo aviva el deseo de buscar de Dios. Pero también vimos otra manifestación del viento. El viento lo que hace es inquietar. Yo siempre pongo el ejemplo de las hermanas que están acá en el culto y sienten un fuerte viento, lo primero que piensan es que dejar la ropa colgada. Y si por ahí usted es medio distraído, los hombres nos acordamos que no clavamos una chapa y justo vino un viento. Pero nadie queda impasible ante un fuerte viento. Bueno, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos inquieta. Estamos tranquilos y de golpe pone un sentir, un deseo, un anhelo, una necesidad de orar. Ese es el Espíritu Santo, como viento. Yo recuerdo cuando recibimos al Señor con mi esposa. Nosotros éramos religiosos y pasábamos por lugares donde cantaban y nos parábamos. Nos llamaba la atención la música. El Espíritu Santo hace esas cosas.
nos va inquietando. Bueno, sexto emblema, la lluvia o el rocío. La lluvia o el rocío. Y la lluvia, sobre todo, prepara los terrenos y ablanda los terrenos para que la vida fluya. La tierra está seca, si no llueve por mucho tiempo, los que tienen quinta o los que tienen jardín ya saben lo que pasa. Bueno, así también el Espíritu Santo. Él prepara todo para el desarrollo de la vida. Oseas capítulo 6, el verso 3. Oseas capítulo 6, el verso 3. Séptimo, le vemos como el emblema del vino. El vino, como sabemos, es el resultado de la muerte de la uva. ¿Y qué trae por resultado? Bueno, la Escritura dice que alegra la vida de los hombres. ¿Cuánto más la vida del Señor Jesucristo nos alegra eternamente? Pero aquí vemos al vino, Efesios capítulo 5 y el verso 18. Otra cosa que hace las personas que consumen vino, pierde el temor y la vergüenza. Usted habrá visto, usted conocerá, siempre en todos los barrios hay alguno. Anda por ahí, dice medio caúl. No tiene vergüenza. Él va y encara y habla. Y así también cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que le pasó a Pedro. Pedro, que negó al Señor delante de una empleada doméstica. Luego se paró ante una multitud y predicó. Ahí está el vino. Octavo punto, le vemos como una nube. La nube encontramos en Éxodo capítulo 13 y el verso 21. La nube descubrió a Israel de las inclemencias del tiempo. Y el Espíritu Santo nos cubre a nosotros de las inclemencias de la vida. Tal vez no soportaríamos, pero el Espíritu Santo se encarga. Él trae hermanas y hermanos de fe que nos alientan, trae porciones de la Escritura, Él prepara todas las cosas y nos va acompañando, porque así fue con Israel. Dice, la nube le acompañó. Y así también nosotros. Así que estos son los oficios, esto es la relación del Señor con el Espíritu Santo, y vimos los emblemas del Espíritu Santo en la Escritura. Ahora vamos a volver a nuestra porción. Habíamos ya estado considerando hasta el versículo 11. Habíamos visto cómo fue que descendió. El verso 4 dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese comenzaron es muy interesante porque llega hasta el día de hoy. Pero note el verso 11 al 13 que vamos a ver. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Esto pasó hace 2000 años atrás. Y este cuadro se ha ido repitiendo hasta el día de hoy. ¿Qué leímos? Dice el verso 11 que muchos, dice, oían acerca de las maravillas de Dios. Otros estaban atónitos y perplejos y otros se burlaban. Vemos estos grupos. Bueno, así también es hasta el día de hoy. Muchos critican la manifestación del Espíritu Santo. Nos llaman fanáticos. Muchos niegan, sobre todo las iglesias bautistas no reformadas, niegan
todavía la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, pero gracias al Señor por lo que hemos experimentado y lo que van a experimentar aún. Así que vemos aquí el resultado, así como fue en aquel entonces, así es hasta hoy. Así que usted no se preocupe, si se burlan, no se preocupe. Mejor maravillémonos al escuchar las maravillas de Dios. Porque eso es lo que ocurre cada vez que nos congregamos. Escuchamos las maravillas de Dios. Cómo Dios nos muestra al Señor Jesucristo y muestra su obra en cada uno de nosotros. Escuchamos la palabra y la mayoría de las veces estamos ahí reflejados. A veces no entendemos, pero siempre Dios tiene algo para enseñarnos. ¿Qué vamos a ver aquí a partir del verso 14? ¿Por qué es tan importante este libro? Bueno, porque es el comienzo de la iglesia. Y en el comienzo de la iglesia, el Espíritu Santo registró la primera predicación. La primera predicación. Yo la verdad no tengo idea cuál fue, yo me acuerdo dónde fue la primera vez que compartí una porción de la Escritura y me acuerdo cuál fue el tema, sí, pero no me acuerdo los textos que tomé. Pero el Espíritu Santo registró lo que se habló hace 2000 años atrás. No sé cómo se llama ahora un taquígrafo, ahí venía escribiendo y quedó registrado. Note lo que dice acá el verso 14. Primer mensaje inspirado por el Espíritu Santo a un apóstol. ¿Qué dice aquí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Este Pedro es el mismo que un tiempo atrás le negó al Señor Jesús e insultó. Ese era Pedro, un cobarde igual que usted y yo. Pero con el Espíritu Santo las cosas cambiaron. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. No solo se pone en pie, sino que ahora alza la voz, tiene autoridad. ¿Y qué dice? Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto es que la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con
tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, miren lo que se atreve a decir Pedro, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Otra versión dice: al oír esto, un puñal abrió su corazón. Esa es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, como dije, podemos considerar varias cosas, ahora la verdad se nos está yendo, pero vemos aquí el primer sermón dirigido a Israel. El primer sermón debemos dirigido a Israel. Aquí en esta porción que acabamos de leer, Pedro cita a Joel. Para los que toman referencias, Joel capítulo 2, versos 1 y 2, está la porción que Pedro tomó. Pedro hace mención acerca de Joel y acerca del rey David. Las referencias que hablan de Joel encontramos en el verso 17 y 18. Ahí habla de esta edad presente. Verso 17 y 18 de la porción que acabamos de leer. Habla de esta edad presente. Versículos 19 y 20 también cita a Joel, pero se refiere al principio de la edad del reino. Reitero para los que anotan, versículos 19 y 20 refiere al principio de la edad del reino. Y verso 21 cubre ambos periodos, el tiempo presente y el tiempo futuro. De eso habla el verso 21. Los hermanos que lo entienden juntan todo y no comprenden. Por eso hay que saber interpretar de qué está hablando cada porción. Bueno, si usted lee la porción de Joel capítulo 2, va a ver que ahí lo llama al Señor resplandeciente de su presencia, donde Cristo va a destruir a sus enemigos. Joel llama al día del Señor un día de tiniebla y oscuridad.
y un día de nubes y espesa tiniebla. Luego el Señor será revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos. Segunda de Tesalonicenses, ahí el apóstol Pablo nos va a hacer mención, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. En el verso 26 de esta porción que acabamos de leer y verso 27, Pedro pasa de mencionar a Joel a mencionar al rey David, que fue rey y profeta. Y por lo que leemos aquí, David vio, el Señor le reveló el entierro y la resurrección de Cristo. Esta circunstancia, la manifestación del Espíritu Santo, que va a llevar a todos estos que estaban ahí, porque ellos conocían la Escritura. Porque si bien Israel rechazó al Señor Jesucristo, pero Israel es el pueblo de Dios. Estos eran religiosos, pero leían el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos eran útiles al plan de Dios y al propósito de Dios. Y eso es una cosa que también cada uno de nosotros tenemos que aprender a respetar la luz de los demás, porque todo tiene un tiempo. Yo a veces observo hermanas y hermanos sinceros que lo único que hace es lastimar a otros. Tiene deseo de trabajar, pero no aprendió todavía. Que hay que respetar los tiempos. Por ahí viene llegando alguien que tiene una ensalada en su cabeza. Tranquilo, hermano. ¿Para qué no lo va a maltratar o le va a decir algo? Tranquilo, déjelo que llegue, que aterrice. Y sobre todo, si no tiene el Espíritu Santo, ser más prudente todavía. ¿Qué cosa va a decir? Aquí vemos todo este grupo religiosos. Ellos tenían sus rituales. Seguramente iban con sus animales al templo, todo. Pero ahora van a tener una nueva experiencia. Después ya sabemos lo que pasó y lo vamos a ver. Jerusalén fue una congregación muy complicada porque estaba muy contaminada. Pero hay una cosa que nosotros no tenemos que olvidar, la obra es de Dios. La obra es de Dios. Cada vez que nosotros metemos nuestra opinión, muchos van a salir lastimados. Tenemos que aprender. Bueno, ahora vemos aquí el resultado, el verso 37. Este es el resultado de alguien guiado por el Espíritu Santo. Y otra cosa muy importante, recuerden que estamos viendo el principio de la iglesia. Viene el Espíritu Santo. Dios va a utilizar a un hermano, como puede utilizar a cualquiera de nosotros. Pero la asamblea está unánime. Oh, qué gran cosa. Jesús dijo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, porque él ya sabía lo difícil que iba a ser que 2 o 3 nos pongamos de acuerdo. ¿Cuánto más tener una congregación unánime? Unánime. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y al ir y saludar ya escuchamos comentarios que no convienen? La palabra unánime significa estar en un ánimo. Bueno, por supuesto, un creyente que está en su carne nunca va a estar unánime. Olvídese. Pero tenemos que aprender a juzgarlo cada uno. No vaya a juzgar al otro. Porque a veces es fácil decir, el hermano Guillermo está en su carne. Bueno, eso ya sabemos. Pero tenemos que aprender a juzgarnos nosotros mismos. Estas personas no eran pecadores como habitualmente se conocían. Ellos eran el pueblo terrenal de Dios. Gálatas capítulo 2, ya para finalizar. Gálatas capítulo 2. Y el versículo 15. Miren cómo dice aquí la Escritura. Gálatas 2, verso 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles.
Así que Israel era y es el pueblo escogido terrenal de Dios. Y Dios tiene su forma y su misericordia. Nosotros tenemos que aprender. Si usted quiere trabajar en la obra del Señor, tiene que aprender eso. Dios tiene su tiempo y su forma. Este es un grupo muy pequeño y he tenido varias experiencias de hermanos que han llegado y se han ido espantados por otro hermano. En vez de esperar, de orar, de sonreír, no cree que retándole le va a quitar su error. Eso no es así. Tenemos que aprender. Aquí tenemos un precioso cuadro. Vino la palabra de Dios y vino ungida por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos el resultado. Este grupo, como dije, estaban esperando a su Mesías y Rey. Y ellos tenían su luz. Al oír esto, ahí está la clave, la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y mire si terminaba ahí, pero esta parte habla de usted y de mí, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se acuerda? Cuando la ley fue dada en Israel, murieron 3.000 personas. Pero ahora aquí vemos el distintivo de otra dispensación, la gracia. Ahora hay salvación en abundancia. Y dice el verso 42, todos estos versículos vamos a retomar el próximo miércoles. Vemos cuál fue el comienzo de la iglesia. La iglesia siempre tuvo doctrina. Hay muchos creyentes que le da lo mismo. Cualquier pasaje de la Biblia lo interpreta como quiere. Ya desde el principio hubo doctrina. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Gracias al Señor. Nosotros también tenemos una doctrina de gracia que tenemos que conocer. Por eso el propósito del estudio bíblico. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra comunión significa tener en común. Y hay un punto que ya hemos visto en otra ocasión. La comunión tiene que ver con la luz recibida. La comunión tiene que ver con la luz recibida. Hablamos una misma cosa. Por ejemplo, un mecánico habla con otro que le interesa la mecánica. Eso es lo natural. Un militar habla con otro militar. Un creyente que ama al Señor habla con otro que ama al Señor también. Es muy difícil que alguien que no ama al Señor se lleve bien con uno que lo ama. Bueno, ellos tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso ver, así fue nuestro comienzo en Cristo. No es una mera historia, aquí hay enseñanza profunda también para nosotros. Así como fue en el principio, podemos experimentar hoy. Hoy lo podemos experimentar, no importa cuántos ya abandonaron, como decía la palabra del domingo, cuántos lavan sus redes. Hoy estamos todavía aquí y hay esperanza. Así que hasta aquí nomás, la hora se nos fue. Las hermanas y hermanos que nos acompañan por internet, lo esperamos el día domingo a la hora 10 de Argentina. Seguimos orando por las distintas necesidades. Que Dios les bendiga ricamente y les acompañe. Amén.